Y vamos a hablar de este tema con Gustavo Rojas Matute, analista político de Polynomics. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias. Y también Carlos Fernández, expresidente de Fede Cámara en Venezuela. Qué gusto tenerla acá. El gusto es mío. Y también nos acompaña vía Skype a la doctora Cecilia Sosa, ex magistrada y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. La tenemos vía telefónica. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo para ti y para tus invitados igualmente. Vamos a comenzar con usted que está allá en Venezuela para que nos cuente un tanto, si se puede llamar, inseguridad jurídica que viven ahorita los comerciantes con esta situación y esta nueva ley que ya tiene bajo la manga, como dijo Nicolás Maduro apenas le firmen la habilitante. Mira, yo creo que nuestra realidad en este momento es bastante dura, muy precaria, obviamente jurídicamente es algo, yo diría, diferente a lo que vivimos inclusive bajo la situación de la presidencia de Hugo Chávez. Esta es la primera vez que se presenta una ley que no dice sobre qué va a legislar, son dos hojitas sobre las cuales cualquier cosa, y efectivamente son plenos poderes en el cual se va a erigir una persona por encima del resto de los poderes. Hemos perdido mucho tiempo discutiendo sobre el diputado 99, no nos hemos ocupado del contenido de la ley habilitante. La ley habilitante cambia completamente el régimen económico ahora legalizado a través de esta ley habilitante. Igualmente es una ley habilitante indeterminada completamente, sin ninguna precisión sobre qué materia se va a legislar. Y desgraciadamente pues no hemos llevado a nuestra colectividad, a nuestro pueblo, a entender el contenido de lo que se está resolviendo allí. Y creo que verdaderamente esta iniciativa ya de medidas de transformar el tema de lo que hasta ahora había sido la corrupción, que era el manejo de dineros públicos. Ahora la corrupción cambió de contenido y es el manejo por parte de los particulares del sistema de libre mercado. Y en consecuencia, al trasladar el tema de la corrupción a otras personas que no sea los que manejan el erario público, obviamente estamos encontrándonos culpables de la inflación, de la situación económica, de la escasez, del acaparamiento, el cual obviamente nos coloca en una situación muchísimo más definida por el castrismo. Pero aunque dice que no la vio durante la época de Hugo Chávez, a mí sí me recuerda la época cuando justamente el presidente había pedido, creo que fue la primera vez, la ley habilitante en el año 2010. En el 2010, que la oposición se sumó a un paro, justamente estaba Carlos Fernández, presidente 2001, presidente de la Cámara que agrupa a todos los empresarios, llamada Fede Cámara. Lo recuerdo perfectamente, pero quería decir que esa ley habilitante, independientemente, estamos hablando desde el texto de la ley habilitante, no de los decretos leyes que dictó el presidente Chávez, que por supuesto sobrepasaron la ley habilitante. Sí, lo que me refería la gravedad de ahora. Ahora no es que los decretos leyes están por encima de la Constitución, ahora es que los superpoderes que le doy al presidente hace que pueda legislar sobre lo que quiera. Exactamente, pero lo que me quería referir era al contexto social en el que se está viviendo en Venezuela, que se me parecía la represión en contra de los empresarios que se vivió en ese año 2001, el cual Carlos Fernández fue víctima. Esta vez, nuevamente los empresarios, ya con más de 100 de ellos apresados, se vuelve a tener esa misma situación y se puede esperar incluso una fuga o recibir aquí en el exilio a muchos empresarios. No, pero es que yo creo que en esta oportunidad la ley va muy definida al control de toda la actividad privada en Venezuela, a ser culpables de todo el desastre que hay económico en el país. Pues tienen que buscarle un rostro, y el rostro ahorita son los empresarios, comerciantes, en fin, no los que han traficado con la fuga de dólares, sino verdaderamente los que han hecho el libre comercio en Venezuela. Esto tiene dos vertientes, ¿no? Una, la que está utilizando Maduro para subir a las encuestas con las medidas que viene tomando,
porque esto tiene un fin político. Aquí no hay fin económico, aquí todo es político. Y por otro, el control de la actividad privada en el país. Está llegando el momento que no hay los suficientes recursos por parte del Estado para mantener este ambivalente modelo que existía de que libertad de mercado y un socialismo o una dictadura, ¿no? Entonces hay que cerrar filas, y cerrar filas significa el control absoluto de todas las actividades en el país, y eso pasa justamente por eliminar al sector privado. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Roy, quien ahora está de presidente de Fede Cámaras, la misma organización que presidió Carlos Fernández, cuando le respondía a Maduro sobre la acusación que hacía a propósito de la crisis que se vive ahorita en Venezuela. Los errores fundamentales son el pensar en unos modelos centralizados en los cuales hay poco espacio para la actividad privada, donde sienten que el gobierno el Ejecutivo desde una mesa puede controlar todo lo que son precios, costos, controles de precios, control de la economía, control de las divisas, control de los medios de producción. Eso realmente es un esquema en el cual ideológicamente, por supuesto, que los empresarios venezolanos nos estamos enfrentando. Gustavo, ¿tú crees que nadie en el oficialismo piense como los empresarios de oposición o el ciudadano de a pie que está seguro que esta situación no sostiene por mucho tiempo al gobierno de Nicolás Maduro? Sí, bueno, fíjate, yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, no me parece que sea tan innovador, es decir, creo que es algo que hizo Chávez en algún momento, pero hay una gran diferencia en los niveles de popularidad de Chávez versus los niveles de popularidad de Maduro. Entonces, cuando en algún momento Chávez, durante el gobierno de Chávez, en algún momento se preguntaba a la gente en encuestas si estaba de acuerdo con las expropiaciones, y muchas veces decía que no, que eran malas, pero cuando decían, ¿y si el empresario, esa tienda que se expropió es porque estaba especulando con los precios, ¿usted está de acuerdo? Entonces te dicen, no, ahí sí estoy de acuerdo porque hay que castigar al especulador. Sí, es algo que además el doctor Fernández también lo debe saber, ha estado arraigado en los venezolanos durante muchos años, el empresario especulador, y entonces lo que está ocurriendo en Venezuela es que hay una espiral inflacionaria generada fundamentalmente por la impresión de dinero del Banco Central, que es la verdadero origen de la inflación. Los precios suben como locos todos los días, pero es mucho más fácil al votante, a la persona de abajo, no identifica que eso está ocurriendo por impresión de dinero en el Banco Central, sino que piensa que todos los días los empresarios están remarcando los precios. Entonces son vulnerables y es mucho más fácil acusarlos a ellos. La gente le está diciendo a Maduro, oye, toma unas medidas duras con respecto a esto es una locura la inflación, y para que la responsabilidad no recaiga sobre él, pues evidentemente termina recayendo sobre los empresarios. Ahora, doctora, ¿bajo cuál marco legislativo pretenden enjuiciar, si ese es el caso, estos más de 100 empresarios que han apresado desde el fin de semana? Porque la ley de costos y de precios que pretende aprobar con la ley habilitante, pues todavía no está en vigencia. ¿No hay carácter retroactivo para estos casos? Se nos fue la doctora Sosa. Pero bueno, yo te haría una pregunta. ¿Dónde empieza la especulación? La especulación empieza en el propio gobierno. Cuando mantiene un dólar anclado a 6.30 y hay un dólar negro en 50 y en 60. Entonces, ¿quién es el que propicia la especulación? ¿Y qué es lo que viene entonces después de esto? Lo que pasa es que le buscaron un rostro. A esta situación había que buscarle un rostro. Y el rostro es justamente el empresario especulador, el comerciante especulador, y yo soy el salvador de la patria. Ese es Maduro en este momento. Pero esa es la solución. Bueno, para ellos... Es una solución política en este momento que tenemos de cara al 8 de diciembre. Pero esa decisión se tomó también por otras cosas. Se tomó porque existía un 9 de noviembre de unos autoconvocados que no tiene rostro y que estaban muy preocupados. Entonces minimizaron el 9 de noviembre y a la vez subió las encuestas con las medidas que tomó. ¿Okay? Ahora, Luciana, el problema es que el país, como lo decía el doctor, el Banco Central sigue emitiendo dinero inorgánico. La masa monetaria, el M2, en poder del público, el año pasado a esta época de este año, ha subido el 40%. Entonces, ¿qué hace el venezolano con una gran masa monetaria, pero no tiene nada que comprar? El mercado lo define la oferta y la demanda. Si hay más demanda que ofertas, por supuesto, los bienes suben de precio. Cuando hay más oferta que demanda, entonces los bienes
bajan de precio. Bueno, ya vamos a hablar justamente de qué va a pasar cuando se carezca de la oferta de los productos, que es lo que han dicho, porque ya tengo de nuevo en línea a la doctora Cecilia Sosa. Doctora, le preguntaba, ¿bajo cuál marco jurídico se pretenden, o si es que es la intención, enjuiciar a estos más de 100 empresarios que han apresado desde el fin de semana pasado? Bueno, la situación es bastante clara. Con la ley habilitante se van a dictar una serie de leyes de naturaleza penal y se va a castigar con penas del infierno, por decir algo expresivo del número de años que les caería desde el punto de vista de privación de libertad. Yo creo que se ha dicho en el programa algo que es la esencia de todo el asunto. No hay más iniciativa privada a partir de esta ley habilitante. La ley habilitante dice que el presidente va a legislar para cambiar el sistema económico. En consecuencia, va a legislar para cambiar la Constitución, para cambiar todo. Yo sí creo que el sector económico dejó de ser un elemento presente en el contexto político del oficialismo. Además de la persecución que ya veníamos hablando también de los empresarios, está el elemento económico, el bolsillo del ciudadano. Habíamos dicho ahorita, ¿qué va a pasar después que se acabe el inventario? ¿Qué puede esperar el venezolano? Porque no tiene capacidad el gobierno para asumir las labores del sector privado. Sí, bueno, eso ocurrió algo muy parecido en Zimbabue. Si no me equivoco, en 2007, por decreto, Robert Mugabe ordenó que el fin de semana bajaran todos los precios del 50%, a riesgo de que el que no lo hiciera iba a ir preso. Lanzó a la policía a la calle, a los militares a la calle. Y bueno, se vaciaron todos los anaqueles porque evidentemente la gente salió a comprar muy por debajo del precio de mercado. Se vaciaron los anaqueles y después no pudieron frenar la inflación y no pudieron frenar la escasez. De hecho, Zimbabue llegó a más de 1.000.000% de inflación. Y terminaron al final, después de echarle la culpa a los empresarios, después de echarle la culpa a todo el mundo, acunados en los brazos del Fondo Monetario Internacional, tuvieron que dolarizar la economía y hoy Zimbabue tiene 5% de inflación, justamente después de haber tenido que hacer una reforma y haber llevado a la economía al colapso total. O sea, Venezuela va, sin duda alguna, en mi opinión, ya está enmarcada en un colapso y sin duda alguna lo que va a ocurrir es que eventualmente, en algún momento, van a tener que hacer reformas económicas sumamente dolorosas para que puedan ajustar y volver a reducir estas distorsiones económicas que existen. Carlos, vamos a concluir. El empresariado también va a ser golpeado por estas medidas, a decirlo menos. Ayer lloraba un comerciante árabe diciendo que habían arruinado su vida y ahora le quitan la libertad. Sí, mira, en Venezuela se aplicó una economía de puerto de hace unos años porque así lo permitían los ingresos petroleros. Y quisieron manejar eso y ir destruyendo a la economía privada bajo ese esquema. Ahí tenemos justamente el comerciante. Disculpa que te interrumpa, pues es importante las personas. ¿Le podemos dar audio? Por Dios, yo prefiero que la gente entra y los saquea me salen más baratos. Por Dios, yo prefiero eso. Ya va, momentico. Ya va. No es toda por la fuerza, con todo respeto. Ya va. Bueno, ese es el grito desesperado y el llanto. Tú lo viviste, ¿no? Estos empresarios... Pero ahora es peor. La situación en Venezuela económica es mucho peor que hace 10 años. Eso tenemos que estar claros. Y en este momento la economía en Venezuela estaba apuntalada por $1 que fluctuaba y que hoy en día con estas medidas que se están tomando prácticamente la economía queda cerrada. El gobierno va a tomar control de toda la economía en el país y esto es simple y llanamente estamos yendo al modelo que ya conocemos de Cuba, bien perfeccionado. Tuvieron la oportunidad de hacerlo lentamente porque tenía los grandes recursos que tenía Venezuela, pero estamos llegando al término que el país no tiene los recursos para mantener esta ambigüedad entre una economía libre y una economía controlada, centralizada. Y vamos, esa economía de puertos se acaba también en Venezuela y de ahora en adelante lo que vamos a ver una situación de mucha precariedad de productos en Venezuela, de mucha escasez, Gracias. Y que a lo mejor comeremos caraota y arroz, que será lo que nos mandará el régimen todos los días. Ni siquiera, porque lo que importa ni siquiera llega. El arroz y la caraota son importantes. importantes. Por el petróleo. Gracias por haber estado con nosotros. Creo que este tema hay que continuarlo. Bueno, porque el martes van a aprobar además la habilitante, ya se sabe. Carlos Fernández, presidente
jefe de cámara, encantadísima de haberte tenido acá. Igualmente. Y Gustavo Rojas, también doctora Cecilia Sosa, agradecida de que haya estado a mano limpia. Amigos, ustedes no se vayan, al volver sigue sin resolverse la crisis política en Doral. Maratónicas reuniones evidencian la rivalidad entre el alcalde y el administrador Carollo. Más adelante fabrican las primeras pistolas plásticas hechas con impresoras 3D prácticamente indetectables. Todo esto a la vuelta, no se vayan.